Arrepiéntete, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de pensar, porque Jesús viene pronto. Cuando alguien quiere desvirtuar la Biblia, utiliza el libro de Génesis para mostrarle a la humanidad, a aquellos que quieran escucharlo, que este libro es pura fantasía y está lleno de historias aleccionadoras, pero no historias reales. ¿Por qué el libro de Génesis? Porque es un libro que trae relatos que ocurrieron hace muchos miles de años y que son difíciles de comprobar. Al correr los años, las cosas fueron perdiéndose. Las culturas fueron quedando enterradas. Entonces, eso pasó al baúl de la ignorancia. Hay historias en el Génesis que para la mentalidad actual no son creíbles. Cuando, por ejemplo, en el capítulo 5 o en el capítulo 10 se mencionan las edades de los hombres de aquel tiempo, y se dice que algunos de ellos vivieron 800, 900 años o más. En el caso de Matusalem, 969 años. En el caso de Noé, 950 años. Jared, 800 años después de que había nacido su hijo. Todas esas cifras, obviamente que para la mentalidad actual son fantasiosas. No pueden haber existido. No puede haber existido una humanidad que viviera tantos años. ¿Dónde hay evidencias de eso? Nadie nos lo dice. La historia no lo recoge. Y si la historia lo recoge, también hay gente preocupada por ocultarlo. El diluvio. ¿Quién creería que un hombre a bordo de un barco lleno de animales sobrevivió a una destrucción universal del planeta Tierra y él solo quedó allí? Pero, a pesar de que todas estas historias parecen fantasía, son verdad. Y son verdad no porque lo diga yo, sino porque se ha descubierto a lo largo de todo el mundo evidencias que respaldan el relato bíblico. Por ejemplo, el relato de Noé aparece en más de 200 culturas que no están relacionadas entre sí alrededor del mundo. Aparece en culturas americanas, en distintos pueblos de América, desde el sur hasta el norte, en pueblos europeos, en pueblos asiáticos, en pueblos africanos. En todas partes siempre hay un pueblo que tiene una historia de una gran inundación que cubrió todo el mundo, de la cual se salvaron muy pocos, y el motivo de esa inundación fue el enojo de los dioses porque la humanidad se había vuelto muy violenta. Y si uno relaciona todo esto, puede entender que forma parte de un relato común. Porque si 200 culturas alrededor del mundo tienen el mismo relato, quiere decir que eso ocurrió. En general, cuando queremos saber si algo es verdadero o es falso, llamamos a 2 o 3 testigos. Si los testigos coinciden en el relato, entonces damos por cierto que el hecho ocurrió. Pero tenemos 200 evidencias de la misma historia, con algunos cambios, por supuesto, pero el núcleo central es el mismo. Una humanidad malvada, la destrucción por parte de los dioses que mandan una inundación, y un pequeño grupo que se salva de alguna manera milagrosa en un barco, arriba de una canoa o algo por el estilo.
Y eso llama la atención porque se sigue negando la evidencia del diluvio. Y la evidencia del diluvio aparece en todos los registros fósiles. Porque ¿qué es un registro fósil sino la evidencia de que hubo una destrucción masiva? ¿Cómo se forma un fósil? Un fósil se forma porque el animal o la planta fue sepultada en el momento de su muerte. Si el animal no hubiese sido sepultado inmediatamente y hubiera muerto y su cuerpo quedó a la intemperie, con el correr de los meses ese cuerpo desaparece. Lo comen los animales, se disgrega, lo comen los insectos, el viento ejerce su acción sobre los huesos y en pocos meses o en pocos años desaparece. Sin embargo, la geología, la paleontología, dice que los esqueletos que aparecen por millones y millones en todo el mundo tienen también una datación de millones de años. Si tienen millones de años, entonces significa que no estuvieron a la intemperie esos millones de años. De alguna forma fueron sepultados en el momento de su muerte. Y si fueron sepultados en el momento de su muerte, ¿por qué fueron sepultados? ¿Por qué en todo el mundo aparecen fósiles que fueron sepultados, no 1 o 2, no 3 o 4? Hay reservorios en los cuales encontramos cadáveres de millones de seres. Algo grande tiene que haber ocurrido para que eso sucediera. ¿Qué es lo que dice la ciencia moderna? Bueno, sí, aceptan que hubo una gran catástrofe, pero no una sola. Dice que, para no reconocer el relato bíblico del diluvio, dicen que en realidad son muchas catástrofes que fueron ocurriendo en distintas épocas de la historia de la humanidad. Todo esto son inventos para no reconocer la verdad. Hubo un tiempo en el cual la humanidad fue destruida por un gran diluvio. ¿Dónde está el arca de Noé? Bueno, el arca de Noé está donde la Biblia dice que está, en el Ararat. Y no solamente está allí, sino que cuando ocurrió un terremoto en 1917, el arca de Noé se partió. Una parte bajó de la montaña y quedó bastante visible y otra parte quedó arriba de la montaña. La parte que bajó y quedó visible a los ojos de la gente porque se había desprendido después de ese terremoto, fue encontrada por el gobierno de Turquía. El monte Ararat ahora pertenece a Turquía, en una época pertenecía a Armenia, y después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos envió una serie de ingenieros y soldados que desarmaron la mayor parte del arca y se la llevaron a Estados Unidos. ¿De dónde sabemos esta historia? Bueno, ustedes recordarán haber escuchado acerca de los Wikileaks, o sea, todos esos documentos secretos de los Estados Unidos que tanto Assange como Snow desclasificaron y enviaron para que la gente tuviera constancia de las cosas que el gobierno de los Estados Unidos oculta. En esos documentos hay un documento que menciona este incidente que les acabo de relatar. Cuando el gobierno de Turquía permitió que los Estados Unidos, en aquel tiempo eran aliados, entraran en el país y desarmara parte del arca. Lo único que quedó del arca es la base. Todavía está allí y todavía existe. La base donde está la quilla y se conservan algunas maderas. Un explorador adventista llamado Ron Wyatt
visitó ese lugar en la década de 1970 y pudo certificar de que allí hay madera en medio de las montañas de Ararat. La otra parte está arriba, es difícil de llegar, pero algunos exploradores han llegado y han descrito y han fotografiado, y usted puede encontrarlo en internet, acerca de cómo es el arca de Noé. Y si existió el arca de Noé, también existió Noé. Y si existió el arca y el arca está en ese lugar donde la Biblia dice que está, entonces el relato es verdadero. Entonces hubo una inundación que dejó un barco allí en medio de la montaña. Pero esto no es todo. Resulta ser que a lo largo de la historia, muchos exploradores encontraron más evidencia de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que en la antigüedad existían gigantes y se han encontrado sus huellas en distintas partes del mundo, en el estado de Texas, en Europa, en África, en Asia. Se han encontrado huellas humanas de este tamaño, más o menos, que demuestran que existió otra humanidad en el pasado, distinta a la nuestra, mucho más grande, pero que confirma la veracidad bíblica. No eran extraterrestres, no eran seres de otro planeta, eran de este planeta, solo que tenían otras capacidades. La ciencia voluntariamente ha decidido ignorar esto para no confirmar la veracidad de la Biblia. Pero se han encontrado construcciones megalíticas, esto quiere decir construcciones de piedras muy grandes, asombrosamente grandes, que hoy en día no se pueden realizar con ninguna tecnología, que demuestran que en la antigüedad existió una humanidad que podía llevar adelante esas construcciones, que se valía de los animales antediluvianos, de, por ejemplo, dinosaurios que eran utilizados como hoy utilizamos los elefantes para transportar troncos en África o en la India, o usamos los caballos o cualquier otro tipo de animal. Aquella generación dominaba a esos grandes animales que no eran terribles, eran mansos y se dejaban domesticar. Y ellos los usaban para ese tipo de construcciones. Una de esas construcciones está cerca de aquí, en Tiahuanaco. Otra está en Cusco. Hay edificios que estaban muchos siglos antes de que vinieran los incas a este lugar, que los incas jamás podrían haber realizado, porque los incas no conocían la rueda. Por lo tanto, tampoco conocían la roldana, tampoco conocían los aparejos que permitirían hacer que esos pedazos de piedra fueran movibles. Al no conocer ese tipo de aparejos, esas piedras eran humanamente imposibles de mover. Sin embargo, allí están, en Cusco, piedras milimétricamente ensambladas de una manera que la ciencia actual no lo puede saber. ¿Quién lo hizo? La generación antediluviana. Algunos cristianos dicen, ¿y cómo es que la generación antediluviana dejó ese tipo de evidencias, siendo que el diluvio fue una catástrofe universal para destruir todo vestigio de esa generación malvada? Bueno, en realidad nosotros no tenemos la construcción completa, solamente tenemos la base de esa construcción, porque el resto de la construcción sí fue borrado por el diluvio. Pero la base es lo que quedó. Y la base es lo suficientemente grande y lo suficientemente impresionante como para llevarnos a pensar de que quienes vivieron y construyeron eso eran seres muy grandes. No solamente aquí en América del Sur, sino que hay construcciones similares que se encuentran en otras partes del mundo. Por ejemplo, en el Líbano, un lugar que se llama Baalbek, donde también hay construcciones muy parecidas a las de
Tiahuanaco y a las de Cusco. También en Rusia hay unos lugares donde se han descubierto construcciones en piedra mucho más grandes que las de Cusco. ¿Quién las hizo? ¿Quién tenía la capacidad para mover esas piedras? ¿Por qué la ciencia las ignora? Es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué la ciencia hasta el día de hoy ignora esas cosas? Porque no quieren darle el crédito a la palabra de Dios. Y entonces hacen como que si no lo promuevo, si no lo muestro, eso no existió. Hay cuevas en las cuales se han encontrado manifestaciones de arte antediluviano que dejan asombradas a las personas actuales. En la cueva de los Tallos, en Ecuador, se han encontrado láminas de oro con inscripciones y grabados de una cultura que nunca los libros de historia podían encontrar en América, pero que se parece mucho a la cultura mesopotamia de los asirios y los caldeos especialmente. Y los dibujos y las figuras son de seres humanos de ese tipo de genealogía, de ese tipo de fisonomía. Hay construcciones en Malí, por ejemplo, en África, hay en el risco de una montaña una escultura de una mujer con rasgos europeos, estoy hablando de Malí, en África, que los africanos dicen nosotros jamás la construimos, nosotros no podríamos haber hecho algo así porque es demasiado grande, pero allí está. Y la ciencia, especialmente la paleontología, trata de ignorar todas estas cosas porque no las puede explicar. Algunas de estas cosas quedan aquí cerca. Estamos en Bolivia, pero en Ica, en Perú, a unos pocos miles de kilómetros de aquí, hay evidencias también de unas piedras, son conocidas como las piedras de Ica, donde aparecen grabados de la vida cotidiana de una sociedad que nunca vivió en esta zona, por lo menos no era reconocida, porque usaba tecnología que nosotros hasta el siglo XX desconocíamos. Por ejemplo, la tecnología de trasplante de órganos. Hay una piedra donde muestra el trasplante de un corazón, donde le están trasplantando el corazón a una persona. Y en la mesa de operaciones, el corazón es perfecto, está perfectamente diseñado, perfectamente dibujado, aortas, venas, ventrículos, todo. Pero lo interesante es que en la mesa de al lado se ve una mujer embarazada con un dispositivo que permite traspasarle la sangre de la embarazada al que está recibiendo el órgano. ¿Por qué? Porque la sangre de la mujer embarazada tiene una hormona que impide el rechazo. Entonces, la sangre de esa mujer estaba haciendo que el órgano no fuera rechazado. ¿De dónde obtuvieron esa tecnología? ¿De dónde obtuvieron ese conocimiento? Hay 20.000 piedras que están en el Museo de Ica. Y en el museo se ve, por ejemplo, que esa humanidad era contemporánea de los triceratops, de los dinosaurios, e incluso que utilizaba grandes aves para volar arriba de esas aves, que eran gigantescas. Y entonces nosotros podemos entender mejor por qué las líneas de Nazca solamente se pueden ver desde el aire. Y por qué hay en Nazca también una pista de aterrizaje de muchos metros. Si no volaba la gente, eso era innecesario. Pero todas estas cosas se ocultan o se tratan de dar algún tipo de explicación que no tenga nada que ver con las evidencias que la Biblia presenta. Hablando de los años y de la cantidad de años que la Biblia dice que vivían los antediluvianos, se ha descubierto un cilindro, no es un cilindro, es un pentágono, tiene un prisma que tiene varias caras. Se descubrió en la zona de Irak hace algunos años,
en el cual se puede leer, en un idioma muy antiguo, pero se puede leer, los nombres de todos los reyes que vivieron antes del diluvio y la cantidad de años que ellos gobernaron. Y la cantidad de años que ellos gobernaron excede en todos los casos los 200 y 300 años. Es una lista de reyes. ¿Y cómo es que gobernaron tantos años? 300, 400 años o más. Pues porque esos reyes vivieron en consonancia con lo que decía la Biblia. Personas que eran muy longevas y que vivían más de 700 u 800 años. La Biblia es la verdad. El ser humano, tratando de negar al Dios de la Biblia, trata de anular todas estas evidencias. Hay muchas más que les vamos a mostrar. Por ejemplo, hay una escalera tallada en piedra que se la vamos a mostrar en una fotografía. Una escalera tallada en piedra, pero está al revés. Los escalones están como si una persona tuviera que subir así, cabeza abajo. ¿Cómo es posible? ¿Quién tallaría una escalera en piedra dada vuelta? ¿No? Esa escalera fue tallada al derecho, solo que el diluvio, la fuerza del agua, la dio vuelta, la arrancó y la dio vuelta. Y así está. La ciencia, la paleontología, la arqueología, trata de negar todas estas evidencias porque muestran que la Biblia es verdad, que podemos confiar en este libro a pesar de que diga que los hombres vivieron 800 o 900 años antes del diluvio, a pesar de que diga que un hombre se salvó porque construyó un barco que quedó varado en las montañas del Ararat. Podemos creer que cada cosa que la Biblia dice es real porque hay muestras de que eso fue así. Cuando tengo que depositar mi confianza en alguien, elijo al Dios de la verdad y no al Dios de la mentira. No puedo creer que las personas que dicen que pertenecen a la ciencia me estén engañando. Cuando les presento estas evidencias, tratan de minimizarlas y de decir que no encajan dentro del modelo histórico que se ha establecido. Y como no encajan allí, simplemente lo catalogan como un fraude. Evidencias que se han encontrado en las cuevas, en las minas de carbón, donde se han encontrado objetos como martillos, herramientas incrustados en el carbón y también jarrones y evidencias de que en algún momento esas cosas estuvieron arriba en la superficie y no cientos de metros debajo de la tierra. La ciencia dice esto no existió. ¿Hay esqueletos de gigantes? Hay esqueletos. Se han encontrado los huesos de seres humanos de más de 4 o 5 metros de altura. No uno, cientos. ¿Qué dice la ciencia? Dice esto no puede ser verdad. Ignorémoslo, porque la cadena evolutiva no acepta que haya habido seres de ese tamaño. Todas estas evidencias, todas estas fotografías, usted las tiene acá en este video. Las estamos viendo, las podemos ver una tras otra. Evidencias de cosas que existen, que están ocultas a la vista de la gente porque hay alguien que quiere que no creas en este libro. Porque en este libro hay salvación para tu vida, hay respuestas para tu vida, hay un mensaje para tu vida y para este tiempo. Y si no depositas tu confianza en este libro, cometerás muchos errores en tu vida, como el resto del mundo, que vaga sin saber para dónde ir, que vende su alma al diablo,
que vende su alma a las drogas, a la prostitución o a cualquier cosa que el mundo le ofrezca diciéndole que eso es la verdadera vida. Pero Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de las evidencias, te dice que queda muy poco tiempo para entrar en la eternidad, que Jesús viene pronto y que deberías fundamentar tu vida en la roca verdadera, en la roca inconmovible, que es Cristo Jesús. Que Él te bendiga.